Puedes entrar. Buenas tardes. Contame si por el chat se escucha la transmisión. Ya sea por el chat de Twitch o el chat de ahí del mismo campus. Como ves ahí, hasta ahora estamos nosotros dos acá. Y vemos qué pasa. A ver si se escucha. Contame por el chat. Hola. ¿Se puede escuchar? Comunícame por el chat si se escucha. Hola. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ah, era por el otro chat. Bueno. Estamos acá los dos reunidos. Esperemos que el resto pueda verlo el video en otro horario. ¿Sí? Por lo menos vemos el material, le explicamos y que quede grabado el material. Además del apunte, poder ver el video. ¿Sí? Esa es la... Si no, ya hace un rato ya pensaba, digo, bueno, hago el video solo y queda grabado. Pero no, es más divertido con un público, ni aunque sea de uno. Así van surgiendo preguntas o si hay dramas, una vez me detenés antes de avanzar. Entonces vamos al tema de hoy. Hoy vamos a ver el de la clase 6. Vamos a ver el tema de la clase 6. Vamos a ver el tema de diálogos. Cómo hacer que una ventana... Nuestra aplicación hasta ahora le damos un JFrame y tiene una sola ventana nuestra aplicación. Vamos a hacer aplicaciones que tengan múltiples ventanas. O sea, si imaginamos el Eclipse como un programa en sí mismo, el Eclipse abre muchos diálogos. Yo selecciono esta opción, digo About Eclipse y me aparece un diálogo. Esto es un diálogo, una ventana emergente que colabora con el frame principal. Normalmente este tipo de ventanas son lo que se llama modales. Hasta que yo no la cierro esta ventana, no puedo volver a la ventana principal. Son las ventanas modales que llaman. Ventanas o diálogos modales. Yo tengo que presionar OK o cerrarlo. ¿Sí? Otra ventana, cuando uno elige Java Project, esto es un JFrame. Es una ventana que colabora nuevamente. Hasta que yo no lo cierro, no puedo volver a la ventana principal. Entonces vamos a ver cómo implementar los diálogos en Java. Bueno, para eso, el primer programa que vamos a hacer va a tener un JFrame y vamos a implementar lo que es el acerca de. Vamos a hacer una aplicación que va a ser un formulario elemental, casi sin nada, con un menú ítem que cuando yo lo seleccione va a hacer esto. Es como el about, el acerca de. Yo elijo un menú ítem y va a aparecer un diálogo. Y vamos a mostrar el nombre del programa y un botón para poderlo cerrar. Eso es lo que va a ser el diálogo nada más. Entonces vamos a ver la lógica que hay que hacer para que aparezca esta otra ventana. Vamos a crear el proyecto 21, File New Java Project. Proyecto 21. En el proyecto 21 vamos a crear nuestra clase principal que le voy a llamar formulario. Y dijimos, para hacer un formulario, básicamente heredamos de la clase JFrame. Importamos la clase JFrame. En la main creamos un objeto de la clase formulario.
lo ubicamos con el método setBound. Pongamos columna 0, fila 0, 800 por 600 píxeles de ancho. Y lo hacemos visible. Set visible, true. Y se acabó. O sea, ya tenemos nuestra aplicación base. Siempre que implementamos un formulario, tenemos este esqueleto para implementar. Planteamos una clase querida de JFrame y en la main creamos un objeto de esta clase y llamamos a los métodos heredados de la clase JFrame, el setBound para ubicarlos, el setVisible para que se visualice la ventana. Ahora vamos a hacer un menú de opciones elemental que tenga un menú ítem que cuando yo lo abra que aparezca acerca de. Entonces vamos a crear el menú de opciones. Vamos a crear un JMenu bar. Vamos a importar el JMenu bar, un menú, JMenu y un JMenu ítem. Importamos las dos clases que nos faltan, el JMenu, JMenu ítem. Y en el constructor, después de desactivar el layout heredado, llamándose layout, pasándole null, procedemos a crear el menú bar. Enlazar el JMenu bar con el formulario, pasando al método JMenu bar, el menú bar que acabamos de crear. El menú 1 vamos a hacer que diga el texto. Vamos a decir que ayuda. Al menú bar añadimos el menú 1 y al menú ítem 1 lo creamos. Y vamos a hacer el acerca de. Y al menú 1 añadimos el menú ítem 1. Ahí tenemos la parte visual de hacer el menú de opciones. Si lo ejecutamos, recordemos el menú de barra que aparece. El texto ayuda es el JMenu, el que dice ayuda. Yo lo selecciono y me despliega un JMenu ítem, el que dice acerca de. Y ahora lo que vamos a hacer, lo nuevo, esto es lo que ya habíamos visto a un momento en los menús de opciones. Cuando yo presione el acerca de, quiero que aparezca otra ventana, un diálogo más precisamente. O sea, que haga esto mismo. About es acerca de Eclipse, bueno, que nos abra una ventana de nuestro programa, que nos diga en un JLabel el nombre del programa y un botón para poderlo cerrar ese diálogo. Bueno, acá tenemos que implementar otra clase. Entonces vamos a crear otra clase. Vamos al nombre del proyecto 21, botón derecho del mouse, New Class. Vamos a hacer una clase llamada acerca de. Bueno, ahí tenemos otra clase llamada acerca de. En vez de heredar de la clase JFrame, heredamos de la clase JDialog. Un JDialog es muy parecido a un JFrame. La diferencia es que normalmente colaboran los diálogos con el JFrame. Son estas ventanas normalmente modales que aparecen y hasta que uno no las cierra no puede volver al JFrame. La clase JDialog está en el paquete Java X Swing. Ahí lo importamos. Acá no hay que hacer la main. La main nada más va a estar acá en el formulario. Todo programa en Java tiene una sola main. No importa que tengamos 50 clases, la aplicación solamente va a haber una sola main, donde arranca el programa. Y acá vamos a hacer el constructor. Vamos a hacerlo modal al diálogo llamando al método setModal true. Cuando lo hacemos modal al diálogo significa que cuando aparezca el diálogo yo no puedo tocar y volver a la ventana principal hasta que lo cierre.
Y vamos a desactivar el layout heredado, igual que un formulario de un JFrame. Set layout null. Y dijimos que vamos a poner una label. JLabel label 1. New JLabel. No, lo vamos a crear acá. Perdón, en el constructor. Lo vamos a crear. Y vamos a decir label 1 igual a new JLabel y que diga programa. Bueno, como no va a hacer nada en sí mismo, vamos a poner una serie de X, que sería el nombre del programa. Lo vamos a ubicar a la label 1 con el setBound en la columna 50, fila 150, 140, 300 de ancho por 30 de alto. Y vamos también a agregar, bueno, lo añadimos a la label 1 a nuestro diálogo y vamos a agregarle un botón para que se pueda cerrar. JButton, botón 1, importamos la clase JButton y lo creamos. Botón 1 igual a new JButton. El botón que diga lo mismo que dice, por ejemplo, cuando sale que dice OK. Vamos a decir que diga OK. Botón 1 lo ubicamos, setBound. Vamos a ubicar la misma columna 50, fila 240, ancho de 100 píxeles por 30 de alto. Y lo añadimos al botón 1, al diálogo. Vamos a hacer que aparezca este diálogo. Vamos a ver de dónde hacemos la actividad. O sea, en algún lugar hay que crear un objeto de clase acerca de, que es el diálogo. Y en realidad esto lo vamos a hacer, voy a grabar desde el formulario. Volvemos al formulario principal, ¿sí? A esta ventana que hasta ahora la idea es que cuando yo presione el menú ítem acerca de, aparezca el diálogo. Entonces vamos a tener que capturar el evento del clic del JMenuItem. Recordemos cómo capturar los eventos de los JMenuItem, igual que los botones. Tenemos que implementar la interfaz Action Listener. Cuando decimos que implementamos esta interfaz, primero hay que importarla y después implementarla. Add un implement method. Y ya tenemos el Action Performance que se va a disparar siempre y cuando yo diga al menú ítem 1, llame al Add Action Listener y le pase que el objeto de esta clase va a capturar el evento click en el Action Performance. En el Action Performance preguntamos quién emitió el evento, si fue el menú ítem 1. Y si es verdadero, acá es donde vamos a crear el objeto de la clase acerca de. ¿Cómo creamos un objeto de clase acerca de? Le voy a llamar al objeto A, new acerca de a.setBound. Lo ubico, columna, supongamos 100, fila 100. Vamos a hacer de 350 píxeles por 350 y lo vamos a hacer visible. A set visible true. Ya debería aparecer cuando presione el menú ítem. Debería crearse un objeto de la clase acerca de, que es un diálogo, ubicarlo ese diálogo y hacerlo visible. Veamos si es verdad. Cuando lo ejecute, seleccione acerca de y ahí tenemos el diálogo activo. El diálogo es muy parecido a un JFrame. Nada más que uno normalmente los hace modales y yo no puedo volver a la ventana principal hasta que en algún momento se cierre este diálogo. ¿Sí? No puedo volver. En este momento lo puedo cerrar con esto, pero con este botón vamos a hacer que se cierre. Cuando yo presione este botón, voy a hacer que se cierre el diálogo. ¿Cómo hacemos esa actividad? Vamos a la clase acerca de y tenemos un botón, dijimos. ¿Cómo capturamos el clic en un botón? O sea, un diálogo puede tener todos los elementos visuales igual que un JFrame. Fíjense, la diferencia entre JFrame y JDialog. El JDialog pueden ser modales. Set modal true, lo que hace de que
hasta que no se cierra no puede volver a otra ventana, al JFrame de donde se llamó. Pero la captura de eventos todo es igual. Implementamos la interfaz Action Listener. Importamos la interfaz Action Listener y tenemos que implementarla. En el Action Performed, pero de la clase acerca de, vamos a ver si se presionó el botón con Get Source. Vemos si se presionó el botón 1, si es así. Para cerrar un diálogo, la clase JDialog tiene un método llamado Dispose. Dispose, lo único que hace el método Dispose, cierra el diálogo. Cuando presione el botón 1, se va a cerrar el diálogo. Bueno, acá cuando ejecute, fíjense, no arranca. Por más que tenga esta ventana activa, el proyecto este tiene dos archivos y el único que tiene main es este de acá. La clase formulario. Por más que tenga abierta esta, si yo ejecuto, no se ejecuta el diálogo. Se ejecuta la clase que tiene la main, que es donde comienza todo programa. Y ahora vemos que cuando aparece el diálogo y yo presiono... Bueno, faltó algo importantísimo. A ver si estás despierto, no estás dormido. ¿Qué me falta acá en el constructor en el constructor de la clase acerca de? Para que pueda capturar el clic del botón. ¿Por qué no se llama el Action Performance? ¿Por qué no se llama el Action Performance? Coméntame si te ocurre algo. ¿Qué es lo que me falta fundamental para que pueda capturar el evento clic del botón? Perfecto. Que ese que no te ha ido a tomar un café. Perfecto. Si no hacemos eso, no va a funcionar. O sea, por más que he hecho el Action Performance y vea si se presiona el botón 1, si no hacemos botón 1, Add Action Listener y pasarle que el objeto de esta clase va a capturar el evento, por más que lo haya creado el botón ubicado, añadido al JDialog, si no le digo quién va a escuchar los eventos del clic, que sea el objeto de esta misma clase que lo va a capturar, no pasaba nada. Y ahora sí, ahora va a tener que cerrarse. Cuando yo presiono el botón, se cierra. ¿Sí? Ahí está funcionando. De premio tenía que dejarte ir a tomar el café, pero no va a ser así. Vamos a seguir. Entonces, más o menos entendido los pasos. A ver, repasamos los pasos para que aparezca un diálogo. Vamos, repasa un poco. Tengo nuestra ventana principal, formulario que hereda de JFrame. Eso es igual que siempre. ¿Sí? Heredamos JFrame. En la main lo creamos al formulario, le decimos 800 por 600. Creamos el menú de opciones, lo que vimos en algún momento. Y en qué momento va a aparecer el diálogo. Cuando yo presione el JMenu ítem, este que dice acerca de. En ese momento aparece el diálogo. ¿Por qué aparece el diálogo? Porque yo creo en el Action Performed del formulario, creo un objeto de la clase acerca de. Estas tres líneas son casi idénticas que las tres líneas de la main. Fíjate. En la main creo un objeto de la clase formulario, de esta clase. Por eso que aparece un JFrame, una ventana. En el Action Performed creo un objeto de la clase acerca de. La clase acerca de hereda de JDialog. Es una ventana también. Son este tipo de ventanas particulares que normalmente colaboran con un JFrame. Después con el setBound lo ubicamos al diálogo. Con el setBound lo ubicamos al JFrame, a la ventana. Y con el setVisible hacemos visible el formulario o hacemos en este caso visible el diálogo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un diálogo? Cuando hacemos un diálogo tenemos que tener en cuenta que tenemos que heredar de JDialog, no heredar de JFrame. Normalmente toda aplicación, lo más común es que tenga un JFrame, así como vemos Eclipse. Es un JFrame y después tiene muchos diálogos.
¿sí? Si vemos acá que veíamos que veníamos, creo, acá hay un diálogo. Después elijo esta otra opción, decimos el acerca de, este es otro diálogo. Y así hay muchísimos diálogos. Entro preferencias, este es otro diálogo, que a su vez es bastante compleja la interfaz visual, pero no me preocupa. Pero en sí mismo, el concepto más importante acá es de que hay una única ventana principal y muchos diálogos. Cada uno está encapsulado y hace lo que tiene que hacer. Nuestro diálogo es el más elemental que hay, en el cual lo único que hace es mostrar una label, quién hizo el programa y un botón para cerrar. En el constructor tenemos que hacer set layout null para poder ubicarlos con el set bound a las labels y con el set bound al botón. Lo único distinto es esto. En una clase que hereda JFrame no hay que hacerla modal. Únicamente hacemos modales cuando son los diálogos. Si no lo hacemos modal, lo voy a comentar. Cuando no se hace modal un diálogo, fíjate lo que sucede. Si no lo hago modal, yo lo activo al diálogo, pero puedo volver acá. Los dos están activos. Los dos están activos. Este no es muy común, pero eventualmente a unas situaciones puede llegar a tener sentido. Tener un diálogo y al mismo tiempo el JFrame activo. Entonces yo puedo tener activos los dos, el diálogo y el JFrame. Algún ejemplo, por ejemplo, el corrector ortográfico del Word. Cuando uno entra al Word que está escribiendo, uno puede hacer que aparezca un diálogo con distintos sinónimos, por ejemplo, de una palabra, y en el cual uno aparece el diálogo acá las palabras y uno viene al principal y sigue escribiendo el principal y se va acá al diálogo y busca algún otro sinónimo, y son las dos ventanas. Esta es un diálogo, pero no modal. Pero muchas situaciones, lo más común es que uno lo vaya a hacer modal. Por eso acá lo activamos a que sea modal. Cuando activamos que sea modal, hace que ya ahora no pueda volver al formulario principal hasta que lo cierre este. Cuando lo cierro, ya vuelve el principal. Estamos hasta acá. Comentame por el chat si más o menos entendió esto de... Más o menos entendió lo que es un diálogo y más o menos cómo se lo trabaja, creando otra clase, heredando el JDiálogo y haciendo la interfaz visual muy parecida a lo que es un JFrame, pero teniendo en cuenta de que va a colaborar. Bueno, si vamos bien, le vamos a agregar otro diálogo más ahora a nuestra aplicación. Lo que le vamos a agregar a nuestra aplicación es otra opción que abra otro diálogo que me permita cargar dos números para el ancho y el alto. ¿Sí? Sería algo como de configuración, sería como esta, cuando de preferencias. Yo voy a dar acá dos opciones que yo diga cuánto de ancho y alto quiero que se me haga el formulario principal. Y cuando presione OK, va a volver al formulario principal y se va a redimensionar el ancho y el alto. Entonces vamos a ver ahora el concepto cómo recuperar datos de un diálogo. O sea, voy a tener datos en el diálogo y cuando lo cierre el diálogo, desde el formulario principal, vamos a recuperar a través de llamada de métodos valores que se cargaron en el diálogo. Entonces vamos a crear otro diálogo. Vamos a crear un nuevo diálogo en nuestro proyecto. Botón derecho, New Class. Le vamos a llamar formulario dimensión. O sea, este formulario dimensión o diálogo dimensión, más que formulario, para darle un buen nombre, diálogo dimensión. Acá vamos a permitir cargar dos números, que es el ancho y el alto, que queremos redimensionar el formulario principal. Pero la clase se llama diálogo dimensión. Va a heredar de la clase JDialog. Importamos extend, que es lo que pasa que no quiere. Import JDialog. Y bueno, y vamos a tener, dijimos, vamos a cargar dos números.
y vamos a mostrar unas etiquetas también. O sea, vamos a poner 2J label, label 1, label 2, J text field, text field 1, text field 2 y J button, botón 1. Importamos esas tres clases, JLabel, JTextField y la clase JButton. En el constructor tiene el mismo nombre de clase, desactivamos el layout heredado, lo vamos a hacer modal y vamos a empezar a crear la JLabel. Label 1, new JLabel, y lo vamos a ubicar en la columna 10, fila 30, ancho 100 y alto 30 píxeles. Pero me equivoqué, acá va a ser el set bound. Es label 1 igual a new JLabel y vamos a decir ancho X. Y acá sí, label 1 set bound. Lo ubicamos y lo mismo lo añadimos a la label 1. Hacemos lo mismo con la label 2. Label 2.setBound y lo vamos a ubicar en la misma columna pero 50 píxeles más abajo, o sea en la 80, si el otro está en la 30. Y el ancho dijimos que va a ser igual que el otro, de 100 píxeles de ancho por 30 de alto. Añadimos la label 2, creamos los dos JTextField, tf1 igual a new JTextField tf1 setBound. Lo vamos a ubicar a la derecha de este ancho X que dice alto, no sería alto I, a ver qué es lo que he hecho, ancho, es verdad, cualquier cosa, alto, y le vamos a poner en realidad ancho y alto, así debería ser, el ancho que va a tener después la ventana y el alto. Vendría a ser para configurar el ancho y el alto, esos dos números de la ventana principal. Ancho y alto lo vamos a llamar. Al TextField va a estar ubicado al lado donde dice el ancho. O sea, columna 10 más 100 de ancho y vamos a dejar 20 píxeles más, 130. Columna 130 en la misma fila de donde dice ancho que es 30. Y lo vamos a hacer 100 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto. Y lo añadimos al TextField 1, al TextField 2, exactamente lo mismo, lo creamos. TF2 setBound en la columna 130, en la fila 80, porque va a estar en la misma fila donde dice alto, ancho de 100 por 30 de alto. Añadimos el TF2 y el botón para salir vamos a disponer botón 1 igual a new JButton, un botón que diga confirmar, y el botón confirmar vamos a disponerlo en la misma columna de todos los elementos de las labels, digamos la columna 10, fila 160,
ancho 100 por 30 de alto. Lo añadimos al botón. Por lo pronto vamos a hacer nada más que se vea, todavía que no haga nada más. Esta es la parte visual. ¿De dónde vamos a llamar el diálogo dimensión? Desde el formulario principal. ¿Qué es lo que vamos a agregarle? Otro JMenuItem. JMenuItem 2. Y vamos a hacer la misma lógica. Vamos a crear menuItem 2 igual a new JMenuItem y que diga cambiar tamaño de formulario. Esa va a ser la opción. Y al menú 1 le añadimos el menuItem 2. Y también vamos a hacer al menú menú 1 llamamos al menú ítem 2 llamamos el add action listener para decirle que el objeto de esta clase va a capturar el evento click, donde vamos a hacer la creación del otro diálogo. Get source, si es igual a menú ítem 2. Voy a crear, así como hice con crear un objeto de clase acerca de, voy a crear un objeto de la clase diálogo dimensión. Diálogo dimensión de igual a new diálogo dimensión y dimensión lo ubico con el setBound columna 100 fila 100 de 250 por 100 de 230. Ahí vemos. Y de punto set visible true. No sé si lo hice modal, lo vamos a hacer también que sea modal. Sí, lo habíamos puesto. Bueno, ahora teóricamente cuando presione el menú ítem 2 debería aparecer el otro diálogo. Cuando presione el segundo menú ítem, el acerca de es el que ya habíamos visto. Y ahora cambiar tamaño de formulario nos aparece muy pequeño. Tengo que hacerlo un poco más grande para que aparezca algo así. A ver, lo agrandamos. Columna, fila, ancho. 280 y un poquito más alto. Vamos a hacer 250 de alto el formulario. No es más que el formulario, el diálogo. Cambia el tamaño y ahora sí. Ese es el diálogo para poder ingresar el ancho y el alto. Yo con estos números que voy a cargar acá, supongo que cargo 1920 por 1040. Cuando diga confirmar, lo que yo quiero es que se cierre el diálogo y se redimensione la ventana principal. Ese es el objetivo. Veamos cómo hacemos eso. Hasta ahora nada más está la parte visual del diálogo. Volvamos al diálogo. Por un momento tenemos que hacer el botón para cerrar. Tenemos que decir que nuestro diálogo dimensión implemente la interfaz action listener. Importamos la interfaz e implementamos el método action performer. En el action performer preguntamos si el objeto E, llamando al método getSource, me devuelve la referencia al botón 1. Si es verdad, se presionó el botón 1. Y acá es donde cerramos el diálogo llamando al método dispose. Ahora ya también se tiene que cerrar. Bueno, entonces 1 cuando viene acá va a cargar teóricamente dos números. Cuando diga confirmar se va a cerrar. ¿Por qué no se cierra? ¿Qué es lo que puse mal? Sí, nuevamente el mismo, no pregunto, botón 1, add action listener y le paso this. Ahí estamos. Ahora sí se va a cerrar cuando... ¿sí? La idea es que yo cargue dos números y cuando diga confirmar se cierre y se redimensione esto automáticamente con los números que yo cargue. Acá lo que vamos a ver el concepto, cómo desde la otra clase yo accedo a los datos de esta clase.
porque yo en el formulario no tengo acceso a los atributos TextField1 y TextField2. Estas son variables locales de la clase diálogo dimensión. Pero acá de alguna forma yo tengo que pedírselos a la otra clase para que me los devuelva. Eso es lo que vamos a ver. Cómo recuperar datos de un diálogo. ¿Sí? Cómo recuperar datos de un diálogo. Y lo vamos a hacer acá. Acá vamos a recuperar los datos del diálogo. Para recuperar los datos del diálogo, lo que se hace es esto. En la clase diálogo dimension se hace un método para devolver. Vamos a hacer un método público. Le vamos a llamar public in. Va a devolver un entero. Le vamos a llamar retornar ancho. ¿Qué es lo que va a hacer retornar ancho? Me tiene que devolver lo que tiene el contenido del tf1. Nosotros dijimos para sacar el contenido del TextField, yo defino una variable y digo tf1.getText. Ahí saqué el contenido del TextField1. Lo convierto a entero. In ancho igual a integer.parseIn y le paso la variable s que tiene el número básicamente, un string con el número. Y como este método va a devolver un entero para que lo conozca la otra clase, la palabra clave para retornar un dato es return. Return y ancho. El tipo de dato que va a devolver la función es un entero. Y entonces ancho es un entero. Entonces ahí va a funcionar. Exactamente lo mismo vamos a hacer para retornar el alto. Public in retornar alto. Y vamos a sacar con una variable tipo string, saco lo que tiene el TextField2. Convierto la variable s a entero. Y finalmente con la palabra clave return devuelvo la variable ancho. ¿Por qué hay que devolver return una variable entera? Porque acá le indicamos no el método que no es de tipo void, sino es de tipo int. Le digo que este método va a devolver un entero quien lo llame. ¿Dónde vamos a llamar estos dos métodos? Desde la clase formulario. A ver, el valor que acompaña el valor que acompaña la palabra return tiene que ser una variable del mismo tipo de dato que devuelve la función. Si la función dice devuelve un entero, acá tengo que poner una variable entera. Esta variable ancho es esta precisamente. Acá no puede haber otra. Si yo pongo cualquier otro nombre, me va a decir que no existe esa variable. Yo estoy devolviendo, quiero devolver la variable ancho. La variable está entera. Sí o sí, esta variable es la que estoy devolviendo acá. Tiene que ser una variable entera. Como acá. Perdón. Acá yo le voy a llamar alto. Está bien, si ponía ancho estaría funcionando, pero la voy a llamar alto. Puse un nombre mal. O sea, conviene llamarla alto. Si lo hubiese puesto ancho, funcionaba lo mismo. ¿Sí? Puede tener cualquier nombre en una variable, pero uno le da un nombre significativo a lo que almacena. Gracias por avisar. Ese sí, era un muy mal nombre de poner ese nombre de variable, digamos. Si justamente no era ancho lo que almacena, va a ser el alto de la ventana. Lo que vamos a cambiar, conviene llamarle alto a la variable. Pero si yo a la variable llamase ancho, no hay problema con este nombre, porque esta variable es local a este método. Solamente existe en ese método la variable ancho. Si yo defino una variable inx acá puedo definir inx también. Se pueden definir el mismo nombre de variable en distintos métodos, sin ningún problema. Bueno, hemos hecho estos dos métodos. ¿Cuándo los vamos a llamar? Desde el formulario principal, yo recupero los datos de esta forma. Voy a decir diálogo, retornar
ancho. Le voy a llamar la variable an y este al. Diálogo retornar diálogo retornar alto. Y ahí tengo el alto, ancho y alto. Y con el método setSize redimensiono el formulario. An y al le paso el setSize. Probemos y después vemos qué cambiecitos podemos hacer nada más. Pero ahí ya debería estar funcionando. Yo hago aparecer el diálogo donde yo voy a cargar, por ejemplo, voy a cargar 1920 por 1000. Yo estoy por redimensionar y ahí tenemos la ventana que se ha redimensionado con los datos que le he pasado acá. Los redimensiono nuevo, supongamos 800 por 600. Y ahí redimensioné nuevamente la ventana según con los datos que he cargado. Qué sé yo. 500 por 500. Entonces lo nuevo es esta parte y lo de la otra clase. Acá le puedo llamar en realidad ancho, va a quedar más claro. Pero no es obligatorio que ancho y alto se llamen igual que las variables locales de la otra clase. Esta variable no es obligatorio que se llame igual que esta variable. ¿Sí? Eso no tiene que ver. Las variables locales existen dentro de la función, dentro del método que se llama. Pero lo que hay que pensar un poco bien acá es decir, yo creo el diálogo, cuando llamo set visible, acá se congela, ya no se ejecuta nada de este bloque. Llamo set visible, aparece el diálogo, como es modal el diálogo, se queda ejecutándose, o sea, cuando yo muestro el diálogo, ya no puedo volver acá. Y cuando presione el botón, va a volver y se va a ejecutar. Cuando presione el botón confirmar, recién se van a ejecutar estas tres líneas. El programa queda congelado cuando pone set visible a true. Aparece este, se pone visible y yo no puedo volver más. Y cuando lo cierre recién, se van a ejecutar estas tres líneas. ¿Qué es lo que hacen estas tres líneas? Llama retornar ancho del diálogo y el retornar ancho vemos que devuelve un entero. ¿Qué entero va a devolver? Lo que cargamos acá. Lo que hemos cargado acá, con el getText lo sacamos esta variable de tipo string. Después con el intercept parseInt guardamos el número 700. Porque en ese tengo el 700, una string con el 700. Ahora en la siguiente línea, en ancho, guardo el número 700. Y retorna un entero que es el 700. Ese 700 donde lo recibe. El retornar ancho devuelve y se guarda acá, en ancho. ¿Sí? Retornar ancho viene y se guarda en esta variable local. Lo mismo se recupera el alto del formulario para cambiar el alto del formulario. El número que yo cargue acá se va a recuperar y se guarda acá. Y con esos dos números yo llamo el setSize. setSize es un método heredado de la clase JFrame que lo único que va a hacer es redimensionar la ventana principal. O sea, el setSize lo que está haciendo está cambiando automáticamente el ancho y el alto de nuestro JFrame, del objeto de la clase formulario. setSize cambia la dimensión. ¿A cuánto de ancho y alto? Depende a estos dos números que yo les pase. Y estos dos números, ancho y alto, los estoy cargando en la otra ventana, en esta de acá. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió más o menos esto? Comentame por el chat si se ha entendido más o menos.
Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otro más para justamente para familiarizarse y empezar a pensar en diálogos. Un diálogo muy común que tiene toda aplicación es para hacer login. Cuando uno se loguea a una aplicación que pide el nombre de usuario y la clave. Entonces vamos a hacer otro diálogo, le vamos a llamar diálogo clave. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a pedir al usuario que ingrese el nombre de usuario y la clave. Pasemos a crear un nuevo diálogo. Vamos a crearlo desde acá, o sea, proyecto, botón derecho. Si bien se puede hacer desde acá, hago botón derecho, New Class. También podía hacer, tanto seleccionar este proyecto, vamos a File, New Class. De las dos formas se puede hacer, pero hay que tener cuidado que si lo hago de acá arriba, tiene que estar seleccionado el proyecto, porque si está seleccionado otro, y yo digo File, New Class, esa clase se va a añadir al proyecto seleccionado. Para asegurarnos que sea el que estamos haciendo, es hacer botón derecho sobre el nombre del proyecto, New Class. Entonces vamos a hacer uno que sea diálogo clave. Diálogo clave va a ser un diálogo que va a mostrar, que va a pedir que se ingrese el nombre de usuario y clave. Entonces vamos a heredar de la clase JDialog. Importamos la clase JDialog. ¿Qué es lo que va a tener? Vamos a pedir usuario clave, 2JTextField para cargar usuario y clave y un botón para confirmar. Si la carga, vamos a hacer una clave ficticia. Si cargó la cadena ABC123, que es correcto y que sí es el diálogo y vuelve al principal. Si no la carga correcta, vamos a hacer que vuelva a ingresar el usuario y la clave. Vamos a disponer entonces 2JLabel con las etiquetas usuario y clave. Label 1, Label 2, un JTextField 2. TF1 para el nombre de usuario, TF2 para la clave y un JButton para confirmar. En el constructor diálogo clave, lo primero desactivamos el layout heredado para poder usar el setBound. Después, diálogo clave, setModal lo pasemos a true para que no se cierre esta ventana. Hasta no cerrar esta ventana, bueno, acá hay que importar las tres clases, JLabel, JTextField y JButton. Bueno, acá vamos a ir creando la label 1 igual a new JLabel. Vamos a decir que diga usuario. Lo vamos a ubicar con el setBounds en la columna 20, fila 40 de 100 píxeles por 30. A ver, sí. ¿Qué te has acordado? Sí, lo más conveniente acá yo no las pongo públicas, pero lo más conveniente es agregarle esto, que sean privadas. Esto sería lo más conveniente. Y private y esto público, public. El constructor normalmente siempre es público, si no ponemos, ese sí por defecto es público, pero las variables, lo que llaman esos atributos, lo más conveniente es agregarle el atributo, digamos, este atributo se llama private, para que no las pueda acceder de otra clase. Si no los hiciera a nivel de programación no pasa nada, pero en sí mismo convendría ser privado. O sea, ¿qué pasa si yo las hago públicas? Mira, yo te voy a hacer cuál es el problema. Mira, desde el diálogo acerca, yo podría, estas convendrían que sean privadas. Private
private. Al hacerlas privadas, yo evito que pueda hacer esto. Desde la clase formulario pueda hacer algo así. Yo podría hacer d.techfield1. Si fuera pública, mira, esta variable diálogo dimensión. Si esta fuera, o sea, pública, o cuando no pongo nada es pública, yo podré llegar a hacer esto. tf1.setText. Yo estoy cambiando el TextField1 desde fuera de la clase. Fíjate, yo acá, cuando lo ejecute, yo voy a poder acceder al TextField1. A ver, dejé un error en este otro. Voy a dejar corregido este. Fíjate, ahora voy a ejecutar para la otra parte, va a ser. Fíjate, ahora yo cuando aparezca, cambia el tamaño. Aparece hola acá. Y uno diría, ¿dónde he cambiado? ¿Dónde he puesto el texto hola? Porque en programación orientada a objetos lo que se pretende es de que nada más la clase diálogo dimensión pueda modificar el texto ese que aparece hola. Y se está haciendo desde fuera. Yo este texto hola lo estoy cambiando desde acá. Digo, D, que es el objeto de la clase diálogo dimensión. D es el objeto de la clase diálogo dimensión. Accedo al TextField1. ¿Por qué puedo acceder al TextField1? Porque es público. O sea, si no tiene para private es público. Entonces, yo los puedo modificar desde fuera el TextField1. La idea de que si hubiese un error como este de acá, que yo le estoy cambiando, mira, yo acá podría cambiarle la label 1. Y sería un problema difícil de identificar. Si yo acá no le pongo el private, las hago públicas, y yo acá pongo label 1. Fíjate, ahora cuando lo ejecuto, label 1, yo selecciono, fíjate ahí dice hola. En vez de decir, cuando yo lo creé al diálogo acerca, la level 1 dice ancho, pero ahora dice hola acá. La idea es que ese error uno diría, bueno, ¿cómo hago? ¿Dónde está ubicado ese error? Uno diría, bueno, tendría que estar en la clase diálogo dimensión, que he puesto hola acá en vez de... Y después vengo acá y digo, acá dice ancho, pero me aparece hola. ¿Por qué sucede eso? Porque las dejé públicas acá a los atributos y yo me equivoqué desde fuera, a través del objeto S accedí al atributo label 1 y le cambié el valor. Ese tipo de errores son muy difíciles de encontrar en programas que después tienen miles de líneas. Entonces, si uno lo encapsula, se llama, todos los atributos siempre deben ser private, y ya no puede ocurrir ese error. Mira, yo ahora dice private y ya ahora me marca un error acá. Ya no lo puedo compilar. Fíjate, acá yo lo trato de ejecutar y me dice que no puede. Hay un error porque no puedo acceder al label 1, porque es privado. Básicamente, siempre los atributos en programación orientada a objetos deberían ser privados. Si lo hago público significa ponerle la palabra clave public o no poner nada, porque si no pongo nada es público también. Entonces lo más conveniente es siempre hacerlos privados. Con eso me aseguro que si yo cometo un error de eso en modificar un atributo desde fuera donde defino un objeto de esa clase, me va a dar un error sintáctico. No hay forma que la label 1 cambie la etiqueta fuera de la clase. O sea, si hay algún lugar donde se cambia, va a ser dentro de la clase. Que en este caso lo hice acá en constructor. Pero si lo cambio en otro lugar, tiene que ser acá dentro de la misma clase. Y no se va a poder hacer desde fuera. Ese es el objetivo de que los atributos sean privados. Si uno no se equivoca, si sabe que uno no tiene que llamar los atributos y modificarlos, normalmente nadie modifica los atributos. Si uno no le pone el public, si uno le pone el private, va a seguir funcionando las cosas.
Así que no sería obligatorio, pero conviene poner los privados, los atributos. El constructor no es necesario, digamos, como digo, que por defecto ahí ya es público, ¿sí? Si ponemos public, pero no cambien nada que yo le ponga public, porque por defecto ahí le estoy diciendo que sea público. Lo que sí convendría siempre los atributos sí hacerlos privados. A los atributos de la clase, privados, acá agregarles todos private. Porque si no le pongo esto, ya es público por defecto. El constructor ya es público ahí. Y el formulario, a todos estos hacerle también private. Por eso, el problema serían programas grandes. Y si uno se quiere ordenar bien, siempre los atributos serían private y el constructor normalmente uno no le pone nada porque ya es público. ¿Sí? Ahí ya es público. Porque siempre el constructor es lo primero que se va a llamar cuando cree el objeto de esa clase. Por eso siempre va a ser público. Y los atributos, lo lógico, si uno no quiere poner claves privadas, sabe que no los tiene que acceder desde fuera. Pero si se quiere asegurar para que alguien que utilice las clases, otro programador que esté en el grupo, no las vaya a utilizar desde fuera, le agrega el private. Y ya con eso se asegura de que no haya forma que las pueda acceder. Entonces siempre deberían tener private los atributos. Siempre los atributos, private. Eso sí, debe estar en casi todas partes de la apunte. Sigamos con el diálogo clave. Diálogo clave, dijimos que va a decir usuario clave lo vamos a ubicar en la misma columna 40 píxeles más abajo o 40 píxeles más abajo de 100 por 30. Vamos a hacer los JTextField, que es el TF1. TF1 setBound va a estar en la 140, en la misma fila de la primera label, que es la 40 de 150 por 30. Vamos a hacer. Lo mismo el TextField 2. En la misma columna 140, fila 80 y de 150 por 30. Creamos también el botón 1. Vamos a decir que diga ingresar. Lo vamos a ubicar en la columna 140, fila 160 de 100 por 30 píxeles. Bueno, vamos a hacer primero que aparezca el diálogo clave. Desde el formulario principal vamos a crear otro JMenuItem. Creamos el JMenuItem 3. MenuItem 3. Perdón, está mal. Vamos a hacerlo mejor. No vamos a crear un menú. Yo quiero que apenas arranque el programa, vamos a hacer esto. Apenas arranque nuestro programa, quiero que aparezca acá en la ventana de login. O sea, tiene sentido. No lo vamos a acceder desde una opción acá para loguearse. Voy a hacer apenas arranca, aparezca acá el diálogo de login. ¿Cómo hacemos eso? En el constructor del formulario
creamos el diálogo clave, new diálogo clave de punto setBounds. Lo vamos a ubicar en la columna 100, fila 100 de 320 por 300. Y lo hacemos visible. Es modal, ¿cierto? Set modal true. Quiere decir que ahora apenas arranque debería crearse el diálogo. Entonces, primero, fíjate, aparece el diálogo antes de cualquier otra, antes del formulario principal. Antes de cualquier otra salida va a aparecer el diálogo. Y recién, después vamos a ver cómo hacer para que no pueda, si cierra, que no se active el otro, si no ha cargado bien la clave. Pero eso es lo que vamos a hacer, de que aparezca primero el diálogo. A ver cuántas he hecho. Ahí. O sea, apenas arranque que aparezca el diálogo. Y si lo cargamos bien, recién aparezca la ventana principal. Es como cuando uno se está logueando, si no carga bien los datos, no se active la otra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir haciendo. Cuando presione aceptar, o sea, vamos a hacer ahora la lógica cuando presione aceptar. Cuando presione ingresar, digo, si el nombre de usuario y la clave es correcta, vamos a decir que el correcto puede entrar nada más Juan con la clave 123 ABC. Esos van a ser los correctos datos. Digo ingresar, debería poder ingresar el programa. Vamos con eso. Entonces, vamos a la clase diálogo clave. Cuando se presione el botón, vamos a implementar la interfaz Action Listener. Si implementamos la interfaz Action Listener, primero hay que importarla e implementarla a la Action Listener, al método. Lo que vamos a hacer, si se presiona el botón y es igual al botón 1, vamos a cerrar nada más. Pero ya vamos a hacer algo más. O sea, hasta ahora nada más lo único que voy a hacer es cerrar. O sea, cuando yo ejecute, si presiono ingresar, lo único que voy a hacer es cerrar. Bueno, nuevamente, siempre me olvido. Vamos a llamar a la Action Listener. Add Action Listener para ver que sí se cierra. ¿Sí? Yo cuando presiono ingresar se va a cerrar. Pero ahora este no lo tengo que mostrar. No lo debería mostrar si ha cargado mal el usuario y la clave. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un método acá para verificar si es correcto. O sea, yo voy a hacer un método acá mismo en esta clase que va a devolver un boolean. Boolean usuario clave correcta. Este va a devolver true o false. Este método lo vamos a hacer público para que lo podamos llamar desde otra clase también. Y vamos a preguntar si, bueno, vamos a sacar el nombre de usuario de clave. Dijimos string usuario, ¿dónde está cargado en la editText 1? En el TextField 1. GetText y la clave en el TextField 2. GetText. Yo he dicho que está bien si el usuario almacena es igual, equals a Juan. Juan es el nombre de usuario, el único que puede entrar. Y tiene que tener una clave equals, como son cadenas de caracteres, tú usas el método equals. Si es la clave 1, 2, 3, A, B, C. Si esto es verdad, nuestro método va a retornar. Si esto es verdad, a ver.
si esto es verdad, esta condición va a retornar true. Y si no, va a retornar false. ¿Dónde están las llaves? Return false. Return false. O sea, este método usuario clave va a devolver o true o false. Si el usuario clave está bien, devuelve true. O sea, desde acá yo podría preguntar algo así. Si llamo al método usuario clave. Usuario clave correcta. Si me devuelve false, es que está incorrecta. Si me devuelve false, es que está incorrecta y yo tendría que hacer, ¿qué cosa? Le vamos a mostrar el título. Set title, usuario o clave incorrecto. Usuario o clave incorrecta. Si estuviera bien, vamos a llamar dispose. A ver, yo acá, ¿qué sucede? Cuando presiono el botón, si yo cargo, en vez de Juan, cargo Ana y una clave cualquiera. Digo ingresar, me dice usuario clave incorrecta. Siempre me va a decir usuario clave incorrecta porque cada vez presiono el botón, llamo al método usuario clave correcta, viene acá y este método devuelve un true o un false. Como yo cargo nombre usuario y clave que no coinciden estas cadenas, usuario no tiene cadena Juan, tiene Ana. Ya no importa que tenga el otro, como está con un i, con que este ya sea falso, retorna usuario clave correcta, este ya es falso, va a retornar false, porque el usuario no coincide con Juan. Si retorna false, false igual a false, sí, muestra en el título del diálogo usuario clave incorrecta. En cambio, si carga la cadena Juan y carga la clave 1, 2, 3, A, B, C y presiono ingresar, ahí entra. ¿Por qué entra? Porque el devuelve true, significa que true es igual a false, acá da falso, digamos este. Y dispose, cierra. O sea, cuando carga un nombre de usuario y clave correcta, sale. No importan los orden métodos. Yo perfectamente lo podría haber hecho acá y funciona exactamente igual. Si yo lo ejecuto ahí, no hay ningún problema. Es más, ese método podría estar antes del constructor y no hay ningún problema. Si yo lo dispongo acá, también funciona. Ejecutamos y ahí ya aparece el diálogo. Usuario clave incorrecta. Y podría estar inclusive antes de los atributos. Yo lo podría haber definido acá. Y también va a funcionar exactamente igual. ¿Dónde no puede estar? No puede estar acá fuera de la clase. Esto es un error sintáctico. O sea, ese método no puede, o sea, nunca puede haber métodos fuera de una clase. Siempre deben estar dentro de una clase. Lo dejo ahí, pero podría estar en cualquier lugar. Y tampoco este método podría estar en otra clase, ponerlo acá, por ejemplo, acá adentro. Es un método de la clase diálogo clave. Puede estar en cualquier orden los métodos que hay dentro de la clase diálogo clave. Y lo último que estamos viendo, hay un problemita todavía. Si yo cargo acá mal, se queda acá. No me deja salir. Pero el problema que tiene que un diálogo, si yo lo cierro, se cierra el diálogo y continúa la ejecución del programa. Y entra el programa, que es lo que yo no quiero que el usuario pueda entrar. Eso lo resolvemos del formulario principal. Yo activo el diálogo y después acá podría preguntarle si diálogo clave, dijimos, es clave correcta, no sé cómo lo habíamos llamado el método, un método público, usuario clave correcta, diálogo, usuario clave correcta. Si me devuelve false, significa que vamos a abortar el programa. System.exit
y no lo dejamos entrar al usuario al programa principal. Si no sabe la clave, ¿sí? Estamos viendo que si bien yo cargaba acá, pero si me la cierra esta ventana, vuelve al formulario principal y no entra acá. O sea, entra por este if y lo cerramos al programa. ¿Cuándo no se va a cerrar el programa? Cuando cargue el usuario, dijimos Juan. Si cargo Juan y la clave 1, 2, 3, A, B, C e ingreso, ahí puede ingresar a la aplicación. Entonces acá hemos visto que un diálogo lo podemos llamar ya sea por un JMenú ítem, hemos visto activar diálogos. Bueno, tengo que cargar el usuario. Juan, 1, 2, 3, A, B, C. Yo puedo activar un diálogo. Desde un JMenú ítem, yo puedo activar un diálogo desde un JMenú ítem y recuperar datos, como estamos viendo acá. Y también hemos visto cómo crear el diálogo inmediatamente antes que se cree el formulario principal. Si yo en el constructor de la clase principal del JFrame creo el diálogo, aparece primero el diálogo antes que el formulario principal. ¿Por qué? Porque se creó en el constructor acá. Cuando se empieza a ejecutar el constructor, cuando se ejecuta el constructor, cuando yo hago esta línea en la main. Esta primera línea creo el objeto de la clase formulario y viene a ejecutarse esto. Pero se detiene ahí, justo en el set visible true, cuando se hace visible el diálogo. Y hasta que no lo cierre este diálogo, que si lo llego a cerrar de esta forma, no cargo bien el usuario y la clave, entonces esto da verdadero este if y finaliza el programa. Pero en el caso que sí cargue bien la clave, cargue Juan 1, 2, 3, A, B, C, acá aparece porque este if da falso. Usuario y clave correcta me debe volver true, porque el usuario y la clave que se cargó es correcta. Cargo Juan y cargo 1, 2, 3 ABC y retorna un true. El true es igual a false. Esta condición da falso y no entra. Más o menos se ha entendido un poco más con este tercer diálogo. Hemos hecho un tercer diálogo. Este es un poco más complejo porque lo hemos llamado desde el constructor. También estamos haciendo un método que devuelve datos. Este método también lo estamos usando desde fuera. Usuario clave correcta lo estamos llamando desde acá, desde fuera de la clase. Lo mismo que hicimos cuando cambiamos el tamaño del formulario. Llamamos los métodos retornar ancho y retornar alto. Les pedimos esos datos al diálogo, el ancho y el alto. Y acá le pido al diálogo que me devuelve si el usuario y la clave fue correcta. Estamos más o menos hasta ahí. A ver por el... ¿Dónde estaba el Twitch? O por el campus. Infórmame si más o menos estamos hasta ahí. Mira, te paso hasta ahora, si no los has hecho, te paso el formulario principal, el que hicimos acerca de, después el diálogo dimensión, y finalmente el diálogo clave. Ahí están los 4 archivos. Ahí están los 4 archivos del
de este proyecto. Se tienen que llamar, si lo creas vos, acuérdate, los nombres de clases deben ser exactamente igual. Formulario, acerca de, en mayúscula la A y la D. Diálogo dimensión, en mayúscula la D, las dos D. Y diálogo clave. Y ahora vamos a hacer, pero este proyecto no lo voy a seguir agregando, no lo voy a hacer más pesado, ya este proyecto ya es bastante, o sea, tenemos un JFrame y ya tenemos 3 diálogos en este. Entonces vamos a cerrar este proyecto y vamos a hacer un nuevo proyecto. Ahora vamos a ver cómo enviarle datos al diálogo. Desde el formulario principal vamos a ver cómo le puedo enviar un dato al diálogo. Eso todavía no hemos visto. Nosotros creamos un diálogo, pero ahora vamos a ver que podemos desde el formulario cargar ciertos datos, tener ciertos datos y enviárselo al formulario. Y vamos a crear otro proyecto. Voy a hacerlo separado, voy a crear el proyecto 22, Java Project, proyecto 22. Y el proyecto 22. Vamos a hacer primero el formulario principal. El formulario principal va a ser como siempre. Heredamos de la clase JFrame. Y en la función main vamos a crear un objeto de clase formulario. Ahora vamos a ubicar en la bueno, ahí tenemos lo de siempre, nuestro formulario. Y vamos a hacer un formulario que vamos a cargar 2 números acá. Vamos a cargar 2 números y cuando presione el botón sumar, voy a mostrar en un diálogo el resultado de esa suma. No lo voy a mostrar en el mismo formulario, sino en otra ventana, en un diálogo. Entonces vamos a ver cómo enviarle datos al JDialog. Hasta ahora hemos visto cómo recuperar datos de un diálogo. Ahora vamos a hacer lo inverso de enviarle datos a un diálogo. Entonces acá vamos a disponer, ingrese el primer valor en un edit text, ingrese el segundo valor y un botón de sumar. Cuando presione el botón sumar, haremos que aparezca un diálogo con el resultado de la suma. Entonces vamos a definir importamos las 3 clases.
columna 20, fila 40 de 150 píxeles por 30. La columna es 190. Fila del primer JLabel, que es la 40. Vamos a hacerlo de 100 por 30. Bueno, ahí está la interfaz visual. Lo vamos a hacer un poquito más chiquito, de alto. Hacerlo de 320 por 380. 380. Vamos a hacerlo más bajo, de 280. Bueno, ahí está. La idea es que vamos a cargar. Entonces ingrese el segundo valor. ¿Por qué no aparece el segundo valor? Porque no lo añade. Me faltó el add label 2. Sin eso no aparece ingrese el segundo valor. Bueno, vamos a ahora hacer. La idea es esta. Yo voy a cargar dos valores. Y cuando presione el botón sumar, voy a crear un diálogo donde se va a mostrar el resultado. Le voy a pasar el resultado de la suma de estos dos. Lo tiene que mostrar en otra ventana, no acá en el título de esta, sino en una label de otro diálogo. Perdón, de un diálogo. Este es un JFrame. Presiono sumar, pero no muestro la suma en este diálogo, en este formulario, sino lo voy a mostrar en un diálogo, que es el que vamos a pasar a hacer ahora. Hasta ahora esto es lo que hemos visto y vamos a la... Primero capturar el evento click. Vamos a hacer esta parte que falta acá. Implement la interfaz Action Listener. Cuando decimos que implementamos la interfaz Action Listener, tengo que importar primero la interfaz e implementar el Action Performance de esa interfaz. Y acá es donde se va a llamar siempre y cuando ponga el botón 1 a Action Listener y le pase this. Y acá es donde voy a tener que crear el diálogo if e.getSource. Se presionó el botón 1. Todavía no puedo crear el diálogo porque no lo hemos creado. Vamos a crear el diálogo. Botón derecho sobre el nombre proyecto, New Class. Le vamos a llamar diálogo suma, donde se va a mostrar la suma. La clase diálogo suma va a heredar de la clase JDialog. Importamos la clase JDialog y en el constructor vamos a tener que crear, vamos a disponer un JLabel
importamos la clase JLabel, donde se va a mostrar el resultado de la suma y un botón para poder cerrar este diálogo. JButton, botón 1. Importamos la clase JButton. En el constructor setLayoutNull, setModal true, label 1 lo creamos, new JLabel. Acá va a decir la suma es, y tendría que mostrar la suma. Ya vamos a ver cómo mostrarla. Label 1.set label 1.setBound en la columna 20, fila 50, ancho 300, alto 30 píxeles al label. Añadimos la label 1. Algo similar va a ser con el botón 1, new JButton, salir. Para salir de este diálogo, botón 1, setBound, la misma columna, 20, pero la fila 90, a ancho 100 por 30 píxeles de alto. Lo añadimos al botón 1. A ver si aparece el diálogo. Vamos a hacer únicamente ahora para que aparezca. Cuando se presiona el botón en el formulario, vamos a crear un objeto de la clase diálogo suma, new diálogo suma. Lo voy a ubicar al diálogo suma con el setBound en la columna 100, fila 100. Lo vamos a hacer de 300 píxeles por 200 y lo vamos a hacer visible con setVisible pasándole true. Ahí debería aparecer, por supuesto no va a mostrar el suma, está faltando todo eso, pero vamos a hacer para que aparezca el diálogo. Yo presiono sumar y ahí está el diálogo. ¿Sí? O sea, hemos hecho la parte de mostrar el diálogo, hemos dicho. O sea, yo acá presiono sumar y aparece el diálogo. ¿Por qué? Porque creo un objeto de la clase diálogo suma. Lo ubico y lo hago visible. La clase diálogo suma es una clase que hereda de JDialog. Los diálogos podemos poner todas las interfaces visuales. Es lo mismo en cuanto a interfase visual que el JFrame. El JDialog tiene esa posibilidad que sea modal, en el cual yo no puedo volver al principal hasta que no lo cierre este. Cuando cierro, recién puedo venir a este y seguir cargando. Pero vamos a lo que pide hacer el problema. La idea es que yo tengo que poder cargar dos números. Cuando presione sumar, tengo que sumar esos números y enviárselos al diálogo y que los muestre acá. La suma lo tiene que hacer el principal. ¿Cómo hacemos para sumar dos números? Bueno, cuando se presiona el botón, estamos en la clase formulario, en nuestro JFrame. Cuando presiono el botón, ¿cómo sumo? Yo saco en una variable tipo string lo que tiene el editText1 con el método, no, textfield1 se llama, tf1 con el método getText. Saco en otra variable tipo string lo que tiene el textfield2 con el getText. Convierto a entero en una variable local valor 1, convierto a entero mediante el método, mediante la clase integer. Llamo el método parseIn y le paso la string 1, S1, se convierte en entero. Lo mismo hago con el valor almacenado en el string S2. Lo sumo, suma valor 1 más valor 2. Como esta variable suma es una variable local que está en el action performance. Yo en el diálogo no puedo poner acá más suma. Ahí da un error sintáctico. No existe la variable suma en la clase diálogo suma. Entonces, ¿cómo se va a comunicar? Yo desde acá,
cuando cree el diálogo suma, se lo voy a enviar a una variable entera. Le voy a enviar la variable entera, esta de acá, para que la muestre. Si le envío un entero, ¿qué parámetro debería recibirla? Un parámetro de tipo entero. Acá va a ser int, le voy a llamar x. Y ahí ya fíjate, no da error más, porque yo cuando llame diálogo suma le envío un entero. Suma es un entero. ¿Quién las va a recibir? El parámetro x de acá, que es un entero. Y acá voy a poner x. Y con eso ya tenemos resuelto el problema. Si yo digo 5, sumarlo, la suma es 10. Salgo 34 y 40, la suma es 74. 50 y 40, la suma es 90. A ver, yo en el Action Perform, cuando presiono este botón, ¿qué pasa? Cuando presiono este botón, saco los dos contenidos de los TextField, estos de acá. Para sacar el contenido de los JTextField, llamo el método getText. TF1 es de tipo JTextField. Con getText saco el contenido. Pero siempre el getText me devuelve un string. Si lo quiero guardar en una variable entera, como números, tengo que llamar al método parseInt de la clase integer y pasarle el string S1 y me lo va a devolver convertido a entero. Si S1 tiene la cadena 50, la variable valor 1 ahora tiene el número 50. Lo mismo pasa con valor 2, ya tengo el número 40. Lo sumo, 50 más 40. Y le envío un entero. Si le envío un entero, lo tiene que recibir un parámetro de tipo entero acá. No es obligatorio que acá se llame suma. Que podría llamarse suma, para que se lea mejor. Lo importante es que este parámetro sea de tipo entero. El nombre que uno quiera, pero que sea un entero. Y ese entero que llega, se lo concateno al título del JLabel. Entonces, si nos fijamos, yo cuando lo ejecuto, se abre el formulario. Yo cargo los dos valores. Cuando presiono el botón, hago las operaciones, llego a la suma y creo el diálogo suma, el objeto de la otra clase. Y le paso en el constructor acá, cuando creo, acá se ejecuta el constructor. Viene y se ejecuta este método. Por lo tanto, en ese método es, ¿qué hago? Muestro la suma es y llega el número, la suma de esos dos valores. Y lo muestro en la label. Bueno, no cierra el salir porque deberemos hacerle para el clic del botón implementar la interfaz Action Listener. Importamos la interfaz Action Listener. Implementamos el método Action Perform. Agregamos al botón 1 el Add Action Listener. Y en el Action Perform, si el botón que se presionó es el botón 1, llamamos al método Dispose. El método Dispose es un método heredado de la clase JDialog que lo único que hace es cierra el diálogo. Oculta el diálogo. Entonces yo cargo 10. 5. Sumar. La suma es 15. Salir. Dispose. Cargo otro valor. La suma es 60. La suma es 150. La suma es 600. Y hemos terminado otro problema con diálogos. En este caso estamos cuando un diálogo va a recibir datos, normalmente se lo indica acá en el parámetro del constructor. Si yo tuviera que pasar más parámetros, supongamos que el problema me pidiese sumar y restar. Sumar y restar. Le voy a hacer el botón un poquito más grande de 140. Yo tengo que sumar y restar. Hago int suma, int resta, valor 1 menos valor 2. Le paso la suma, le paso la resta. Por lo tanto va a tener que haber otro parámetro, además de un entero, otro entero más,
y la resta es, lo voy a hacer más ancho, de 400 píxeles para que entre la suma y la resta. Yo cargo 30, 12, la suma es 42 y la resta es 18. Y ahí le estoy pasando dos datos al diálogo. Coméntame si se entiende un poco esto de pasar parámetros al diálogo. Datos que hay en el formulario se los enviamos al diálogo normalmente como parámetros en el constructor. Y yo no quiero avanzar más en este momento. Lo de hoy, tema nuevo, esto de diálogos, pero sí quiero cargarles un tipo parcial. No hay un límite, pero tiene que ser algo a nivel lógico. No se pueden pasar 10 parámetros porque sería casi imposible de manejarlo. Lo que después vamos a ver, bueno, no vamos a ver, en realidad, te comento, en realidad, yo podría pasar objetos acá. Cuando pase un objeto que ya tiene internamente muchos atributos, en realidad yo a través de un objeto puedo pasar muchos datos. Entonces hay otras técnicas que se pueden hacer para pasar en una sola variable muchos datos adentro. Por ejemplo, un vector le podría pasar. No vamos a hacer eso, pero yo podría pasar estructuras de datos que con un solo nombre variable adentro tienen muchos datos. Entonces se evita de pasar todos tipos de datos simples, una string, un entero, dos enteros. Se pasa una estructura de datos. Y lo que yo voy a hacer ahora acá voy a subir otro tipo parcial para que vayan practicando. ¿Dónde está? Tarea, agregar, tipo parcial, adjunto, y lo tengo en el escritorio. Es el tipo parcial. Ahí he subido este ejercicio para practicar para el parcial. ¿Sí? Ahí este ejercicio tienen que tratar de hacerlo esta semana, para la semana que viene, a ver qué dudas surgen para el parcial. Acá están todos los controles que hemos estado viendo, los JLabel, JTextField, los JComboBox, JRadioButton, JCheckBox, JButton, JLabel. La lógica ahí la explica un poco en este texto. ¿Sí? O sea, el parcial sería así un problema de lógica. Yo les doy la interfaz visual, ustedes la van a armar. La semana que viene vamos a aprender a utilizar una herramienta para armar las interfaces visuales. Quiere decir que el parcial no va a tener que estar ubicando con el setBound los elementos. ¿De acuerdo? El parcial ya van a tener una herramienta visual para generar las interfaces visuales. Es lo que vamos a ver la semana que viene. El Window Builder es una herramienta que en muchas situaciones, muchos diálogos que uno tiene o frame que son estáticos, que no varían durante la ejecución del programa, nos van a facilitar armar visualmente la ventana. O sea, arrastrando botones, controles, JLabel, uno los va ubicando las coordenadas y nos va a ir generando automáticamente el código.
más allá que es importante entender el concepto, todo el código se va a generar automáticamente la parte visual y uno va a poder pasar rápidamente a la parte de lógica de la aplicación. Sí, van a entrar hasta el... Ya van a ver, en realidad entran hasta el tema de diálogos que vamos a ver ahora. Pero la herramienta que veamos la semana que viene la van a querer usar sí o sí, digamos, para el parcial. ¿De acuerdo? O sea, lo que vamos a semana que viene teóricamente no va, pero sí va porque ya van a ver que es lo que les va a facilitar más las interfaces visuales. Así que sí iría, digamos, acá, es todo lo que hemos visto hasta ahora, más algo, va a haber alguna partecita del problema que va a decir enviar el diálogo y mostrar, por ejemplo, en este, el sueldo calculado. O sea, es hasta lo visto hasta ahora, en realidad, de diálogos. Lo que veamos la semana que viene, en realidad no vamos a ver ningún control nuevo, nada extraño, sino una herramienta que nos va a facilitar armar las interfaces visuales. Rápidamente van a ver de que ya no van a estar usando el set bound para ubicar los elementos, sino que en forma visual vamos a armar las interfaces. O sea, en gran cantidad de formularios las aplicaciones se arman en forma visual. Hay otras que no, se generan en forma dinámica porque depende justamente de la dinámica de la aplicación. Y es por eso la importancia de entender cómo se crean los objetos, cómo se los ubica, porque muchas veces uno tiene que hacer algoritmos para ubicarlos. No es siempre arrastrar lo que vamos a ver la semana que viene. Pero en sí mismo, la semana que viene van a, digamos, se van a sacar el problema de eso de tardar mucho tiempo en ubicar los elementos. Así que yo digo, hasta hoy dejamos hasta acá, digamos, el tema. Para los chicos, espero que entren algunos más. Si vos te comunicás con alguno, que se pongan a ver este video para el tema de diálogos. Y tratar de no faltar la semana que viene, ver la parte de Window Builder. Para ver lo del Window Builder, mira, hago en un instante lo que vamos a ver la semana que viene. Así un instante, a ver dónde voy a hacerlo acá en este mismo proyecto. Acá tenía un problema tuyo. No sé por qué estás vacío, pero bueno. Voy a crear una clase con el Window Builder. New Other. Y voy a usar una herramienta que se llama Window Builder. Voy a generar un JFrame. Y voy a hacer un formulario. Y con el Window Builder vamos a tener... Me generó el código automáticamente. Lo voy a poner en modo diseño. Voy a definir el tamaño de la ventana visualmente. Voy a cambiar el layout con absolute layout. Es el set layout null que poner. Voy a poner un botón acá para confirmar. ¿Sí? Acá voy a poner, por ejemplo, para cargar el primer valor. Otro para cargar el segundo valor. Acá le diré ingrese el primer valor. Ingrese y acá le diré ingrese el segundo valor. Cada vez que voy agregando los objetos, automáticamente se me va generando todo el código. Todo el código acá en el constructor del formulario se va disponiendo y generando el código. ¿Sí? Se definen los text fields. Ya vamos a ver que hay algunas diferencias, algunas cosas, pero básicamente, si ves, lo vamos a armar a la interfaz visual
Después vamos a decir, quiero el Action Performance para este botón. Y vamos a venir acá y vamos a ver los eventos. Y vamos a generar el Action Performance. Y vamos a tener el Action Performance acá y acá haremos la lógica. Hay una pequeña variante que es lo que vamos a ver la semana que viene, que se hace un Action Performance para cada objeto que captura eventos de tipo Action. Pero eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero fíjate que hemos armado una interfaz visual arrastrando objetos. ¿sí? Yo puedo redimensionarla, ubicarla, la ventana. Y esto está funcionando. Ahí tenemos la ventana. Entonces, esto del Window Builder es lo que vamos a ver la semana que viene. Cerramos la clase de hoy con diálogos. ¿sí? Así que se ve este tema de diálogos que es importante, digamos, porque es común de que una aplicación tenga muchas ventanas. Pero a mí me importa el concepto, no es que vayamos a hacer sobrecarga, hacer grandes aplicaciones con muchas ventanas, sino que es entender el concepto, digamos, que una aplicación generalmente está constituido por un JFrame principal y otros diálogos que colaboran con el JFrame. Si no hay alguna duda o pregunta, cerramos los temas de hoy con esto. Si no hay dudas, ahí envíame por el chat si hay alguna duda. Queda para que esta semana hagan ese práctico tipo parcial. Con eso se van a ir sacando, si hay dudas, me envían. Resolviendo ese práctico significa que están ya en buen camino para el parcial. Si sale ese, es que ya estamos preparados, digamos, para el parcial. Queda nada más practicar un poco más. Perfecto. Entonces, semana que viene no va a ser complejo porque en realidad, como vemos, el Window Builder es una herramienta muy sencilla de manejar. Vamos a ver todas las características, pero vamos a estar haciendo problemas. Muchos problemas que ya hicimos los vamos a resolver rápidamente con el Window Builder. ¿Sí? O sea, como uno rápidamente puede armar la interfaz visual, vamos a la parte lógica de la aplicación. Pero nada más, la semana que viene vamos a estar haciendo este tema de manejar esta herramienta para generar las interfaces visuales con esta herramienta, con el Window Builder. ¿sí? O sea, uno diseña y con el fuente también va a modificar, tiene que venir a codificar, pero todos los setBound los agrega solos a medida que vamos arrastrando objetos. O sea, uno arrastra un objeto y ese se genera automáticamente. Si yo le pongo salir, vamos a ver que este botón tiene el código fuente con el salir. Automáticamente se generó el botón. Cerramos por hoy, entonces. Voy cerrando el video, el Twitch. Nos vemos entonces semana que viene o por mensaje si hay alguna duda con el ejercicio. Nos vemos entonces hasta la semana que viene.